Bueno, Jesús Silva nos acompaña. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias. Llegas en un momento bien interesante porque gira una controversia por una decisión. No sé qué perfil tienes tú sobre lo que anunció ayer. Son muchas las decisiones que ha tomado la Sala Constitucional, pero esta que anula una decisión que la Asamblea Nacional, Poder Legislativo, había tomado pues la semana pasada a propósito de la juramentación, nombramiento y juramentación de magistrados por la otra Asamblea Nacional, que tomaron posesión de su cargo o se juramentaron, mejor dicho, el 23 de diciembre. Fíjate, Carlos, la designación de los magistrados, así como su remoción o destitución, corresponde a procedimientos que están en la Constitución. Por eso la única forma de que una remoción de magistrados tenga validez es siguiendo los pasos de la Carta Magna. Por eso la sentencia que se publicó ayer corresponde a esa correcta interpretación de la Constitución, en el sentido de que para que exista una destitución de los magistrados, debe ser el primer paso de ese procedimiento una calificación de falta grave emanada del poder ciudadano. La Asamblea no puede unilateralmente tomar esta decisión. La Asamblea puede elevar su denuncia ante el Poder Ciudadano para que se abra una investigación, para que haya debido proceso, se oigan los argumentos, se mantenga lo que es ese artículo 49 de la Carta Magna. Pero cuando la Asamblea intenta, por la vía de un acto legislativo propio, usurpar funciones del Poder Ciudadano, del propio TCJ, entonces viola la Constitución y se producen sentencias como las que recientemente se han publicado. Ahora, si vamos entonces al origen, ¿no?, a la génesis de todo este problema, la juramentación, nombramiento y juramentación el 23 de diciembre por la anterior Asamblea Nacional. ¿Recuerdas que la vieja discusión pública, la vieja disputa pública surge de que esos magistrados tenía que haberlos nombrado esta nueva Asamblea Nacional y juramentado esta nueva Asamblea Nacional? Entonces, ¿cómo compaginar una cosa con la otra? Por supuesto que una hipótesis de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional es que aparentemente existirían vicios en esa designación de magistrados. Pero la única forma... Sí, el informe lo establece, por lo menos, el que en hizo esta efecto, nueva Asamblea Nacional. Entonces, la única forma de aclarar esos posibles vicios, su existencia o su inexistencia, es a través del procedimiento establecido en la Constitución, donde haya calificación de falta previa del Poder Ciudadano, donde haya antejuicio de mérito a esos diputados, porque han nacido derechos constitucionales, una vez que son designados, que no se pueden desvanecer producto de un acto unilateral de la Asamblea Nacional. Ahora, a la par cuando la Sala Constitucional comienza a tomar decisiones, claro, han sido muchas, no vamos a recapitular en todas, comienza a tomar decisiones sobre iniciativas del Poder Legislativo venezolano y el Poder Legislativo responde que no va a acatar ninguna de las decisiones. A su vez el TCJ dice que no acata cualquier decisión del Poder Legislativo. Ahí se tranca el juego institucional definitivamente. Sí, eso es verdad. Yo he venido escribiendo al respecto y he definido el escenario actual como una guerra constitucional. El Parlamento tiene una actitud conflictiva con otros poderes públicos. Visto a la inversa, se plantea que sentencias de la Sala Constitucional o que actuaciones del presidente de la República pudieran estar chocando con funciones del Parlamento. Son hipótesis, sí. Pero la forma de resolver este problema, el fondo político del asunto, que es una confrontación entre poderes, tiene que ser a través del diálogo entre los poderes, del principio de cooperación entre los poderes, porque no podemos vivir los venezolanos en esta zozobra de un Parlamento que amenaza con destituir al presidente en 6 meses, con destituir magistrados, con destituir rectores. Yo creo que la salida constructiva pasa por ese diálogo. Y si se agota la vía del diálogo, entonces la única forma de disolver poderes públicos es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, con el voto del pueblo, convocada por el pueblo. Lo puede convocar 2/3 de la Asamblea Nacional, lo puede convocar el presidente o el pueblo. Y en ese escenario, entonces, se construye una nueva representación política de todos los factores del país, donde quepan todos, sin odios, sin revanches, sin rencillas. Esa es una propuesta que sería paralela en todo caso un referéndum revocatorio, porque si finalmente no se realiza este año, es una opción que tienen factores de la sociedad venezolana para reivindicar, ¿no? Es muy importante ese detalle que apuntas del referendo revocatorio. En el pasado, el referendo revocatorio se hizo de una forma más expedita, porque no existían resoluciones del CNE del año 2007. Ahora que existen, son norma vigente, obliga a más verificación, a cuantificación, a verificación de huellas.
Eso es comprensible para quienes pensamos que hay que preservar la autenticidad del voto o de la manifestación de voluntad de las firmas para evitar cualquier fraude. Del otro lado, el lado de la MUD, esas resoluciones no han sido impugnadas, han sido aceptadas y por lo tanto esa va a ser la hoja de ruta para desarrollar este referendo, hasta tanto la oposición, si se decide hacerlo, si tiene abogados que los aconsejen para eso, impugne ante el TCJ esas resoluciones que para ellos son controversiales. Ahora, frente a la realidad objetiva de las cosas, impugnar frente a un TSJ que es tildado por la propia oposición de inclinarse hacia el gobierno es más complicado aún, ¿no? Claro. Llevas en la formalidad el instrumento, llevas el escrito, solicitas la impugnación, pero si tienes un TSJ que te va a decir que no de antemano. Pero de lo que se trata, más allá de la hipótesis si va a decir que sí o que no, es agotar las vías internas. De acuerdo a tratados internacionales y a la Constitución venezolana, deben agotarse las vías internas para acudir a instancias internacionales. Yo veo con preocupación que la oposición, antes de recurrir a estas vías internas, se vaya a la OEA, se vaya a la Unión Europea, porque de alguna forma eso significa una oposición que entrega la soberanía del país. Se dijo que el CNE solamente ponía a ganar a los chavistas, pero vimos las elecciones parlamentarias, donde se reconoció una contundente victoria de la oposición. Entonces, si había una mala fama creada mediáticamente contra el CNE y reconoció el triunfo de la oposición, ¿por qué prejuzgar al TCJ y no agotar los mecanismos jurídicos internos? Ahora, fíjate, retornando a ese tema y del informe de esta comisión que aprobó la Asamblea y que finalmente, pues ya sabemos cuál ha sido el desenlace con la decisión ayer del TCJ, ahí se cuestionaba el valor académico, el valor incluso profesional de las personas que fueron a algunas de las salas, ¿no? Que no eran doctores, que no eran profesores universitarios, que no habían sido jueces superiores, etcétera, etcétera. ¿Por qué se tomaron decisiones en ese sentido, violentando la propia normativa interna? Hay que hablar como primer elemento lo que significa la militancia política de quien aspira a ser... otros que son militantes, que fueron militantes políticos también. En efecto, hay que hablar de esa militancia. Eso no tiene efecto retroactivo. El que renuncia a su militancia puede ingresar al TCJ, puede concursar. Hay magistrados que vienen de Acción Democrática, que aparecen en Twitter, fotografiados con sus franelas de adecos, eso es respetable, renunciaron y hoy en día están en la sala civil y en otras salas. Ahora, en ese sentido, pero esa calificación tan importante, y la calificación académica... El tema académico, muy importante. Intelectual es muy importante en este caso. Eso obedece a una hipótesis política, que se revise, que se verifique, pero que la denuncia de supuestas calificaciones mediocres o insuficientes desde el punto de vista académico que sean además se lleve ante gente la instancia. especializada para la sala a la que van. Que esas denuncias se lleven a la entidad correspondiente, que de acuerdo a la Carta Magna es Poder Ciudadano. Ahora, ya para concluir, la próxima salida que pudiera ocurrir, tú la planteas, entonces y la vienes planteando hace tiempo, la Asamblea Nacional Constituyente, ¿eso sería hacia el año próximo? Yo creo que se perfila hacia el año próximo y veo enormes riesgos de que con motivo de la situación problemática de Venezuela en la OEA, con motivo del desorden público interno, de protestas violentas que pueden ocurrir, no pudiera haber elecciones este año, de ningún tipo, ni de gobernadores, ni un revocatorio. Ni revocatorio, por la grave amenaza de desorden. Ojalá yo me equivoque y esto no ocurra, pero veo esa clara posibilidad. Bueno, estamos pendientes. Muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros y compartir con nuestros televidentes. Hacemos una pausa, al retorno, el segmento del actual arte y espectáculos.